La historia del Señor de Tila. Mito del Señor de Tila o llegada del Señor de Tila al pueblo. El mito fue obtenido de Pérez Chacón. Hace mucho tiempo, los primeros pobladores de esta región decidieron construir un templo que fuera el centro ceremonial de los campesinos aoles de estas tierras. Para esto, se llevan a cabo 4 construcciones, cada una con su propia historia. Don Domingo, hijo de campesinos coles y un hombre interesado por su pasado, nos narra la historia de la aparición del Señor de Tila, que está relacionada con las 4 construcciones en la región. Hace ya muchos años, cerca de la colonia de Misijá empezaron a construir una iglesia, fue terminada toda la construcción, faltando nada más el techo que nunca lo pusieron. Según datos históricos, se dice que una vez terminada la construcción el Señor decidió examinar el lugar, analizó todo como estaba, vio cómo era terminada la iglesia, fue entonces cuando dijo que no estaba bien ese lugar porque no iba a servir para que la gente viviera allí, por el motivo de que había muchos charcos de agua, pues en ese lugar, por donde quiera nacía agua. Fue así como el Señor llegó a revisar el lugar. Se presentó como cualquier persona, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros, nadie lo conocía. ¿Y quién era ese señor que había llegado a revisar la obra, el lugar y todo eso? Se preguntaban todos. Nadie sabía quién era aquel señor. La gente lo describía como una persona de buena estatura y de grandes barbas. Se olvidaron de él, nadie hizo caso a sus observaciones. Pero con el paso del tiempo, cuando iba a tejar la construcción volvió a llegar el mismo señor, y les dijo que no estaba bien lo que hacía, que ya les había explicado. Entonces, la gente de aquella época se dio cuenta que la persona que llegaba por segunda vez no era ser común y corriente, no era como todos. Uno de ellos lo empezó a observar. No es gente de acá, no es un ser como hay en el mundo, es distinto a todos. Al terminar de decir esto, todos voltearon y al instante aquella persona desapareció. Entonces dijeron, él es el Señor de Tila. Sí, él es el Señor de Tila y efectivamente tiene razón, el lugar no va a servir para que vivamos. Entonces, todos dijeron que ya no se llevara a cabo la construcción en ese lugar. Fue así como buscaron otro sitio. Se dirigieron al lugar donde hoy se ubica Chulum. Chico, les gustó y, después de un año, comenzaron a construir el templo. Ya llevaba una buena parte de la construcción de los muros, cuando volvió a llegar la misma persona, diciéndoles a los pobladores que dejaran de trabajar, que ese lugar tampoco iba a servir para vivir, pues a mucha gente se les hundiría la casa, por ser un lugar lleno de nidos de hormigas. Unas hormigas, grandes, que nosotros llamamos arrieras. La gente que había iniciado la construcción del templo en Misijá era poca, eran los más ancianos los que sobrevivían, pues los años habían pasado por ellos, pero pudieron reconocer a aquel hombre e informaron a los demás diciéndoles, es la misma persona que estuvo allá, cuando lo vimos tenía la misma edad, y ahora, sigue igual, es el mismo, idéntico, y aquella vez se dijo que era el Señor de Tila. Entonces, todos dejaron de trabajar. La construcción quedó a medias, como a una altura de 1,5 metros, aún existen las ruinas en ese lugar. Lo que dijo el Señor era muy cierto, porque donde quiera hay nidos de hormigas, de esas arrieras, que hacen grandes hoyos en la tierra y, por las noches, se comen las hojas de las plantas y arbustos. Fue así como pararon la construcción y no perdieron el tiempo. En ese mismo año vinieron a este lugar, donde hoy se encuentra el Panteón de Tila. Allí, comenzaron la construcción del tercer templo. Cuando estaba por ser terminado, cuando ya solo faltaba ponerle techo, volvió a llegar por tercera vez la misma persona, diciéndoles que su trabajo era en vano, que el lugar tampoco serviría. Han sufrido mucho en la construcción de la casa de Dios, dijo. En las 3 construcciones el obstáculo era más o menos el mismo. En Misijá había mucha agua,
las casas se hundirían las casas. Ahora, en el lugar que hoy ocupa el panteón, el Señor veía que había muchas hormigas y tampoco serviría el lugar para ser habitado. Dejaron de construir allí, pasaron 2 años y medio, casi los 3, entonces vinieron a buscar este lugar donde ya quedó definitivamente. Antes era un cerrillo, muy alto y disparejo. Vamos a emparejar el lugar, a ver si el señor de Tila queda a gusto aquí, dijeron. Había una vivienda en el centro, donde ahora está el templo, allí vivía un señor con su familia, su esposa y 3 hijos. Había otras viviendas, pero más retiradas. Hablaron con la persona que ahí vivía, le explicaron que en ese lugar se construiría el templo y que su casa la pasaría a otro lado, que se la harían igual o mejor. No se opuso para nada. Si me van a construir otra casita, yo lo dejo. Si es para eso, yo doy este lugar, con todo mi corazón, dijo el señor que ahí vivía. De esta manera empezaron a trabajar para construcción del cuarto y último templo. Levantaron los muros, pusieron el techo y llegó por 4ª vez el Señor. Pero ahora diciendo a los pobladores que el lugar estaba bien, era un cerrito, pero muy limpio, y no había ninguna enfermedad en el lugar. El Señor era el mismo, ni más joven ni más viejo, era el mismo persona. Una vez terminada la iglesia, el Señor llegaba una que otra ocasión, pero solo venía a vigilar el templo y se regresaba. Él estaba colocado en su lugar, donde debía estar. La iglesia al principio tenía 3 imágenes y la gente acudía. Venía gente extraña, de lugares muy lejanos. Y pronto hubo un gran misterio, una especie de milagro, porque las pocas limosnas que se depositaban en las cajitas de alcancía abundaban a los 2 o 3 días. Todos los días, con 2 o 3 personas que llegaban a pedir por la salud o a pedir algo, lo que ellos necesitaban, la limosna, con lo poquito que se dejaba, se incrementaban, se llenaban las cajitas, abundaban milagritos de oro y monedas de plata, había mucho dinero. Pasó el tiempo, pasaron un poco más de 14 años. Había ya mucho dinero en las alcancías de la iglesia. Llegó el momento en que el señor de Tila quiso venir a su lugar, al templo que se había construido en esta región. Pero no faltó la maldad, no faltó quienes vinieran a robar el tesoro de la iglesia. Mucha gente de San Cristóbal vino a llevarse las riquezas que había en la iglesia, cargaron sus mulas y sus bestias y se fueron, llevándose todo. Viendo esto el Señor se escondió, precisamente en el cerro, que está enfrente del templo de Tila, en una cueva, que allí existe y a la cual acuden los campesinos coles a pedir favores. En lo más alto de este cerrito, se construyó un santuario y una cruz que se conoce con el nombre de Cruz de San Antonio. En el lugar donde se encuentra esta cruz se dice que se paró el Señor de Tila y de ahí miraba hacia abajo a la gente que había ido a robar los tesoros de su templo. Pasó años escondido en la cueva. Se cuenta que la gente de Tabasco supo lo del robo e inmediatamente se dejaron venir, persiguiendo a los ladrones. Se dice que iban por Chilón cuando los tabasqueños decidieron perseguirlos para quitarles las riquezas que estaban robando. Este robo fue por el año de 1900, antes de la revolución. Había varias viviendas, se había formado el pueblo de Tila. Los tabasqueños querían recobrar las pertenencias de la iglesia, querían recuperar lo que se había robado, pero solo pudieron recobrar un poco. Existe una cueva en un lugar que se llama Yo-It, que se localiza entre Cancuc y Tenejapa. En las entradas de la cueva hay rastros de animales, como se dice vulgarmente. Rastros de caballos, de ganado, de borregos, de burros, de toda clase de animales. Se dice que son los rastros de los animales que pudieron rescatar los tabasqueños de los ladrones, porque hasta eso se robaron. Trajeron a este lugar los mejores animales, los mejores caballos, el mejor ganado, y lo metieron a la cueva. La entrada de esta cueva se localiza en y termina en un lugar que se llama Coinac, cerca de Tacotalpa, en terreno tabasqueño.
Se dice que en Tabasco hay el mejor ganado y que en San Cristóbal, el más corriente y lanudo, porque así mandó el Señor, el castigo de esta manera a los que robaron sus riquezas y en cambio, a los que rescataron partes de estas dio sus bendiciones, haciendo que sus animales fuesen siempre de mejor calidad que los de aquellos. Transcurrieron varios años y el Señor seguía escondido en la cueva. Durante el día salía al lugar más alto del cerrito y allí se aparecía a los campesinos. Muchos de ellos pasaban, lo veían, pero no hacían caso, seguían de largo en su camino. Pero cuando pasaban por allí 2 o 3 campesinos y alguno de ellos hacía la observación de que aquella persona siempre estaba en ese sitio, en ese momento desaparecía el Señor. Lo podían ver varias personas, pero éstas no debían hablar para que él no desapareciera. Así transcurrieron muchos años, hasta que hubo un hombre, el más anciano de todos, que dijo, me he dado cuenta de aquella persona que todos los días se para en lo alto del cerro. No es un ser como nosotros. Él no tiene por qué estar allá, pues él es el Señor de Tila. En realidad, aquel anciano tenía razón, el Señor se había ido a esconder, pero ya no tenía por qué estar escondido, pues ya se le había levantado su templo y el nicho donde él debía estar. El anciano conocía la historia del Señor, aún guardaba en su memoria los relatos de sus antepasados, sabía de la construcción de los 4 templos y de la aparición de éste. Fue el momento en que decidieron organizarse para ir por él. Hacía sus promesas y encendían sus velas en el templo, frente al altar. Pero llegó el día en que debían ir por el Señor. Muy temprano, como de costumbre, acudieron a la iglesia a encender velas. La sorpresa de todos fue grande, cuando al abrir la puerta del templo y mirar hacia el nicho, que estaba destinado para el Señor, lo encontraron ocupado. El Señor de Tila había bajado del cerrito y estaba ocupando el lugar. Todo esto fue un milagro, no se supo cómo llegó hasta aquí, desde entonces hasta la fecha allí se encuentra. Mucha gente le tiene fe, sobre todo los tabasqueños, que durante todo el año acuden al templo a pedir favores y hacer promesas. El Señor de Tila es un Cristo negro. Se dice que no tenía el color que ahora posee, antes era más negro, pero hubo un sacerdote que no estuvo de acuerdo con ese color y pidió permiso para darle un retoque diferente, con un color más claro. El permiso le fue concedido, pero el día que el Señor iba a ser retocado, milagrosamente cambió de color. Hasta la fecha sigue igual, con color natural, porque no se dejó que lo pintaran. Así finaliza la historia de la aparición de el Señor de Tila, del Cristo negro, que significa la unión entre el pueblo de Tila.